Esta historia empieza en el Aeroclub de San Antonio Oeste. Allí ya me está esperando Daniel, el piloto, y el avión ya está listo. Necesito hacer un sobrevuelo para tener en claro la localización del terreno donde se va a desarrollar mi relato. La cita ha sido pactada bien temprano, por la mañana, que es el momento del día en el que el viento sopla con menor intensidad y el aire no está tan caliente. Así el avión se va a mover menos y eso facilitará nuestra observación. Quiero observar todo desde el aire para tener una perspectiva diferente. Voy a abordar un misterio grande, un misterio que involucra a Jesucristo, el cáliz de la última cena, una enigmática orden religiosa de la Edad Media, los legendarios caballeros del rey Arturo, la ciudad de los Césares y varias cosas más. Pero debo empezar por algo. Mi objetivo será apenas un punto en la amplia Patagonia Norte, un sitio entre el mar y esta meseta de Somuncurá que estamos sobrevolando. Con 27.000 kilómetros cuadrados, la meseta es más grande que la provincia de Tucumán. Si hay algún lugar para guardar un secreto, este parece ser el apropiado. La razón del sobrevuelo es observar desde el aire a qué cosa le llamaron los antiguos cartógrafos el antiguo fuerte abandonado. Y ese lugar está por aquí, a unos 50 kilómetros al sur del balneario de las Grutas. Hay una corriente de seguidores de lo sobrenatural y de lo inexplicable que sostiene que ese lugar habría sido habitado mucho antes de que Colón llegara a América por la orden de los Caballeros del Temple. Los Caballeros del Temple o los Caballeros Templarios fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa por poco menos que 2 siglos. Fundada en 1118 por 9 caballeros liderados por el francés Hugo de Payens tras la primera cruzada a Tierra Santa. Su propósito principal era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Hay voces en las grutas que dicen eso. Los templarios surgieron a iniciativa de un noble francés que se llamaba Hugo de Payens, que convence a otros 8 caballeros nobles y acampa en la explanada del Templo de Jerusalén, y después Balduino I les autoriza a crear su sede bajo las caballerizas. Por eso cobran el nombre de caballeros templarios, o los pobres caballeros de Cristo, o los caballeros del Templo de Salomón. ¿Pero eran cruzados? No, en realidad eran monjes guerreros. La misión de ellos era custodiar a los cristianos en las peregrinaciones santas hacia la explanada de Jerusalén. Ahí está. Así surge la orden. Lo que pasa es que después se desvirtúa porque terminan siendo un gran ejército e incorporando mano de obra desocupada en Europa. Bueno, terminaron haciendo tropelías, o sea, matando, asesinando, violando, un ejército que ya prácticamente se les fue de las manos. Pero ellos se iniciaron con votos de castidad y pobreza y obediencia, por supuesto, pero bueno, y duraron 200 años. Los caballeros templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada en él. Fueron guerreros implacables y dueños de un misterio insondable. Ellos serían los custodios del Santo Grial de Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver la Patagonia y este sobrevuelo sobre la meseta del Río Negro con eso? Tiene que ver, claro. Y ellos son los custodios del llamado Santo Grial. Claro. ¿Qué es el Santo Grial? En realidad el Santo Grial hay varias interpretaciones, pero la más firme es la copa donde Jesús toma el vino de la última cena y su amigo José de Arimatea recoge la sangre de Cristo una vez que es lanceado por el soldado romano.
Se sabe de que quedó esa copa en manos de José de Arimatea, que era su amigo personal. Eso y sus pertenencias. Y ahí empieza el éxodo de los cristianos. Y el rastro se pierde en el año 400 en Egipto. Y después dice que después, en 1120, lo rescatan los templarios y lo tienen hasta que desaparecen. Y bueno, obviamente logran esconderlo y hacerlo desaparecer. El destino de la copa donde Cristo celebró la última cena con sus apóstoles antes de morir crucificado es uno de los grandes misterios de la humanidad y que ha dado lugar a leyendas en todos los sitios de la cristiandad. Pero los templarios llegaron a ser inmensamente ricos. Felipe IV de Francia, el rey, fuertemente endeudado con la orden, comenzó a presionar al Papa Clemente para que la disolviera. Pero primero, un gran número de templarios fueron apresados y obligados a confesar bajo tortura supuestos delitos de herejía y sacrilegio, y posteriormente fueron quemados en la hoguera. Pero algunos, y acá está el misterio, lograron escapar con su tesoro más preciado. Todo surge a partir del descubrimiento de una bitácora de viaje, un libro, un cuaderno, que lo encontraron en un anticuario en Irlanda del Norte, donde el capitán, el responsable de un barco, él dice que pertenece a la flota de los templarios y que, alertado de la operatoria militar de Felipe IV el Hermoso en el año 1307, logra escapar del puerto de La Rochelle y dice que transporta a bordo el Santo Grial, parte de los evangelios perdidos y parte del tesoro templario. El avión vuela sobre la meseta, hasta que le pido al piloto buscar nuevamente el rumbo de la costa, hasta encontrar lo que los mapas denominan el antiguo fuerte abandonado, que supuestamente es el lugar donde los caballeros de la Orden del Temple llegaron con sus navíos mucho antes de que Colón descubriera América. Pero si es así, ¿cómo lo hicieron? Parece una película hasta ahí. Terrible. Ahora, lo que no entiendo es qué tiene que ver este lugar. Claro, es relacionado con esa bitácora de viaje que este capitán dice que, alertado de la operatoria militar de Felipe IV el Hermoso, logra escapar del puerto de La Rochelle, dice que navega 52 días con vientos empopados y salicios, bajo un cielo desconocido, o sea que había cruzado el hemisferio, América no se había descubierto, dice de que atraca a una costa desconocida de noche y al otro día el barco estaba varado en seco. Eso quiere decir de que hay una amplitud de mareas muy grande. Expertos de navegación actual dicen, ¿a dónde puedo llegar yo con una embarcación de 3 palos, que eran las embarcaciones de la época, que no tenían quilla? Y hay 2 lugares en el mundo. Uno es Breton Island, en Sudáfrica, frente a Ciudad de Cabo, y el otro lugar es el Golfo de San Matías, donde estamos nosotros ahora. Pero descartan lo de Sudáfrica porque no tiene tanta amplitud de mareas, porque la costa es más acantilada. Y empiezan a buscar acá una fundación hasta que encuentran, a 80 kilómetros de acá, una piedra negra, granítica, cuadrada, que tiene una cruz templaria tallada por percusión en el medio. Y a partir de ahí empiezan a investigar fundaciones e historiadores y empiezan a barajar esta posibilidad de templarios en América antes de Colón, ¿no? La historia sigue con que los caballeros templarios, navegando, llegaron a un lugar desconocido. Para algunos investigadores de misterios y leyendas, ese lugar es este, el que tenemos justamente al frente. Es parte de la meseta, pero a lo lejos parece una isla. A este sitio, raro, como perturbador, habrían llegado los templarios con su preciosa carga. Ahí lo tenemos. Desde el aire lo llaman el Fuerte Argentino y da una idea de ciudadela, de fortaleza. Pero ahora que lo conocemos por arriba, vamos a ver qué hay por abajo. Hay que ir al sur del balneario de las Grutas con un vehículo, esperar que baje la marea y andar con cuidado entre el mar y las dunas y los acantilados. Así, a mitad de camino, me encontré con Fletch, como lo conocen todos por aquí. Él es dueño de un camión guerrero y conoce como ninguno las cosas que se cuentan sobre el viejo fuerte abandonado.
para ir a Fuerte Argentino, ¿cómo vamos a hacer? Sí, tenemos que transitar un camino que está bastante deteriorado. Es un camino que abrieron los pulperos en la búsqueda del recurso. No está cartografiado ni siquiera en ninguna de las vialidades, ni nacional ni provincial. Es una huella, una picada, como le decimos nosotros en ¿Cuántos Patagonia. kilómetros? Tenemos 48 kilómetros hasta la base. Sí. Y ahí subimos. Ahí vamos a subir, vamos a hacer un ascenso, que es una especie de escalada, un trekking tranquilo, y la última parte es una escaladita sin piedra que está bastante buena. Para buscar uno de los grandes misterios del sur argentino. Sí, de América también, relacionado con la presencia de templarios antes de la llegada de Colón, el místico Fuerte Argentino. Desde lejos, impresiona como si fuera una isla en medio del mar y una meseta absolutamente rasa en la parte superior. Allí vamos. Flecha avanza con su camión por el camino de los pulperos. Esto es como estar viviendo una especie de aventura. Y prometo tener la mente abierta a todo. Pero lo que se cuenta sobre los templarios en la Patagonia es como fantástico. Hay otras así pruebas que uno puede rastrear en la historia, porque todo esto ocurrió antes de Colón, ¿no? Exactamente. Yo creo que el dato más interesante sobre la presencia de templarios en América lo tiene precisamente Colón. Colón, porque Colón, dice la historia de Colón, que 9 meses antes de iniciar la expedición a América, acampa en la Catedral Templaria de Lisboa, en Portugal. Ahí estaban en manos de los hermanos hospitalarios, de ahí deriva el término hospital. Ahí llegan los primeros templarios heridos, y los curas, estos monjes hospitalarios son los encargados de curarlos y de protegerlos y de brindarles asilo. Ahí dicen que dejaron información, y dice que dejaron cartografía. Ahí va Colón, supuestamente a buscar información de que América ya existía. Pero lo que llama la atención... Claro. Porque habían estado los templarios acá. Exactamente. Pero lo que más llama la atención de todo esto es que si la orden templaria estaba prohibida con pena de muerte en Europa, al que era templario lo mataban, lo quemaban en la hoguera, y la financiación económica a Colón para la expedición a América se la dan los reyes católicos, la Iglesia Católica y el empresariado español, que obviamente eran cristianos practicantes, ¿cómo es posible que Colón le haya pintado las cruces templarias a las carabelas? Ah, claro, las velas de las carabelas tenían una cruz. ¿Es templaria? La cruz templaria, es la cruz templaria, o la cruz ochavada, la cruz de Malta, es la cruz templaria. Y otra cosa interesante, el escudo de Moctezuma tiene la cruz templaria en el medio. Los tehuelches pintaban en sus cuevas, pintaban ñandúes, guanacos, escenas de caza y pintaban cruces, pero no conocían la cristiandad. Resulta que después de andar y andar entre la arena, llegamos hasta un lugar por demás extraño y nos dimos a la tarea de subir trabajosamente un acantilado de 100 metros. Es probable que en tiempos de mareas extraordinarias sea un problema verdaderamente dejar los vehículos como los dejamos nosotros ahí, sobre la playa. Claro que pienso que todo lo que estoy contando es increíble y que suena fantástico, pero es una buena historia. De a ratos se apoya en datos que parecen verosímiles. ¡Ay! Pero lo hicimos. La verdad que vale la pena el esfuerzo, ¿viste? Este paisaje es increíble. Cuando hay más visibilidad podemos ver bien la parte donde se juntan los golfos, o sea, donde se cierra, ¿no? Un golfo es una gran masa de agua abrazado por una parte continental. Este golfo de San Matías, bueno, se sigue cerrando hasta un lugar que se llama la Punta Norte en la provincia de Chubut, y de este otro lado se cierra también dentro de la provincia de Río Negro, y ahí conforman este golfo maravilloso con todas estas virtudes que tiene de aguas cálidas y todas esas cosas que lo favorecen, ¿no? Sí, y este lugar es especial también. Sí, vos sabés que acá en este lugar donde estamos parados, hasta no hace mucho, algunos historiadores de la Patagonia sostenían de que se llamaba Fuerte Argentino, porque aquí arriba había existido en la época de la conquista del desierto un fuerte, una edificación del general Roca o alguno de sus generales. Eso es una mentira. Roca nunca estuvo acá. El lugar figura en mapas holandeses y franceses como viejo fuerte abandonado, pero no hay ningún mapa español que lo identifique así ni de ninguna otra forma, siendo que estas tierras antiguamente eran propiedad española. Sí hay algunos mapas que dicen
Que esto es fuerte argentino, ¿no? Sí, figuran las antiguas cartas de navegación, fundamentalmente francesas y holandesas, Sí. del año 1560 como antigua fortificación de Argenta o como antiguo fuerte abandonado. Pero no figuran las cartas españolas, eso es curioso. ¿Por Las qué? cartas, porque dicen de que en ese momento la corona española tenía una gran ascendencia sobre el Vaticano y cada vez que aparece un indicador templario en el mundo, viene el Vaticano para taparlo porque tiene temor a encontrar estos evangelios perdidos, bueno, estas cosas que están relacionadas con el Cristo que nosotros no conocemos, ¿no? Esa historia que no se sabe bien qué fue lo que pasó. Para volver al nudo de nuestra historia, Flecha sostiene que la Orden de los Caballeros Templarios llegaron a este lugar antes de que Colón descubriera América y trayendo una reliquia, el Santo Grial, el cáliz que usó Jesucristo en la última cena. Ahora, acá vos decís que hubo una comunidad viviendo. Sí. Y esto entonces estaba fortificado. ¿Esta conformación geográfica que hoy vemos es la misma de 1300? No, ha cambiado muchísimo. Hace 1100 años, cuando supuestamente estuvieron los templarios, el agua daba prácticamente hasta la mitad del fuerte. Hasta la mitad del fuerte. Hay caracoles de esa época que nos dicen de que el agua estaba mucho más arriba. Entonces esto era casi una isla. Era casi una isla, claro, era casi una isla. Sí, y hay unas dársenas, que algunos dicen que son naturales y otros dicen que también participó la mano del hombre. Hay como 3 dársenas donde supuestamente ahí atracaban los barcos para resguardo, ¿no? ¿Las investigaciones recientes de cuándo son? ¿Son más bien recientes? No, las investigaciones vienen de hace más o menos 18 años atrás, que empiezan con todo este tema de la investigación y bueno, empieza a cobrar un poco más de vida dentro de lo que es la comunidad científica internacional. Acá nosotros hemos recibido geólogos, antropólogos, españoles, franceses, alemanes. Que creen en la hipótesis. Exactamente. Los buscadores del Santo Grial en Argentina existen. Claro que es difícil imaginar en esta soledad a una comunidad de caballeros templarios viviendo hace 1000 años. Y en tanto misterio, hasta se pueden hacer películas muy entretenidas, por cierto, con este tema. Quien beba el agua que yo le provea, dice el Señor, tendrá una fuente en su interior vertiendo una vida eterna. Dejadlos venir a mí, a la sagrada montaña donde tú moras, cruzando el desierto y a través de la montaña por el cañón de la luna creciente hasta el templo donde la copa que contiene la sangre de Jesucristo estará por siempre. El Santo Grial, Dr. Jones. El cáliz usado por Cristo en la última cena. La copa que recogió su sangre en la crucifixión y fue confiada a José de Arimatea. La leyenda de Arturo. Hace mucho me contaban esa fábula para dormir. Vida eterna, Dr. Jones. El regalo de la juventud a quien beba del Grial. Esa es una fábula que me gustaría vivir. En el fuerte argentino, los que buscaron alguna evidencia de asentamiento humano solo encontraron unas teselas de cerámica que son como cuñas para poner en la carga de los barcos para que no se balanceen. Y una extraña piedra, también dicen que encontraron con una cruz templaria en bajo relieve, como a unos 80 kilómetros bien adentro, en la meseta de Somuncurá. Y eso es todo. Todo este misterio acá, en el fuerte argentino. Sí, sí, en el fuerte argentino. En el fuerte argentino y en la región, ¿no? Está relacionado obviamente con Balcheta, con el arroyo Chipauquil. Porque yo la pregunta que hice cuando apareció la piedra negra esa, dije, ¿por qué no acá y sí a 80 kilómetros de acá? Porque los barcos cuando llegaban, lo primero que hacían era buscar agua. Ajá. Y el agua más cerca acá está a 80 kilómetros, en la naciente del Chipauquil. Sin embargo, los que creen que esto ha sido posible, no los convence la falta de pruebas. Quiere decir que en este lugar donde estábamos nosotros parados, supuestamente llegaron los templarios con el Santo Grial. Claro, exactamente. Y aparte, vos imaginate que dicen... Para protegerlo. Sí, para protegerlo, para esconderlo también más que nada, ¿no? Esconderlo y que no trascienda. Dicen, por ejemplo, también se mezcla un poco con la mitología de los tehuelches. Los tehuelches hablaban del pueblo que brilla, que algunos pensaban de que se referían a la ciudad de los Césares. La famosa ciudad de los Césares. Que ya quedó descartado, se sabe que es algo místico. Pero sí dicen de que los templarios introdujeron en Europa plata como metal.
pero la llevaron laminada, planchas de plata, chapas. Pensaron de que habían cambiado la forma de fundir. Y ahora están diciendo no, la traían de América, la sacaban del Cerro Rico en Potosí, la traían hasta Patagonia porque a 300 kilómetros de acá está la corriente del este que remonta hacia Europa navegando sin velas, y con esas planchas de plata dicen, ¿no será que armaban arriba de esta meseta para guarecerse del frío, de la nieve, del viento, la lluvia? Armaban como una especie de casillas prefabricadas, de carpas, y eso era lo que veía el Tehuelche y hablaba del pueblo que brilla. Bueno, y desde entonces, ¿desde cuándo viene esta teoría de que acá en Fuerte Argentino estuvo el Grial y estuvieron los templarios? Precisamente por eso, por las cartas de navegación que ya lo marcan como antigua fortificación de Argenta. Argenta es plata, fuerte de plata, está relacionado con eso que dicen claro, de que puede haber sido esas casillas que fabricaban con las planchas de plata. Todo esto que vemos, según Flecha, estuvo habitado hace 1000 años por hombres blancos, que no fueron otros que los caballeros de la Orden del Temple, que entre otras cosas eran millonarios. 100 años más tarde de su fundación, hacia 1220, era la organización más grande de Occidente en todos los sentidos, desde lo militar hasta lo económico, con más de 9000 propiedades repartidas por toda Europa, unos 30.000 caballeros en la orden y más de 50 castillos y fortalezas, además de tener una flota propia anclada en el Mediterráneo y otra en el Mar del Norte. El Papa les permitía recaudar dinero a través de donaciones, y ellos crearon un sistema de mercado y se convirtieron en los primeros banqueros desde la caída de Roma. Crearon libros de cuentas, la contabilidad moderna, los pagarés, las letras de cambio y los cheques. Eran prestamistas y esa fue la razón de su caída, porque el rey de Francia no pudo afrontar las deudas que había contraído con ellos y entonces los denunció por herejes. Ahora, todo esto, Flecha, es como que permanece en el hermetismo, en el cierto... permanece como encriptado, ¿no? Oculto. Yo creo que esto, los templarios inventaron muchas cosas en su vida útil. Son los inventores del cheque, por ejemplo, de la orden de pago escrita. Son los inventores del juego de la oca. Porque en las catedrales templarias funcionaban artes y oficios. Talabarteros, zapateros, joyeros, que cuando se retiraban a sus domicilios a dormir, venían los saqueadores a robar. Los templarios dejaban ocas, porque la oca es más guardiana que el perro. Y el juego de la oca es lograr un objetivo pasando por un montón de dificultades y de pistas falsas. Que eso fue lo que hicieron los templarios en el mundo. Por cada lugar donde pasaron, dejaron indicadores diciendo acá está el Santo Grial, o el tesoro templario, o los evangelios perdidos, pero en realidad no hay nada. Todo fue secreto, encriptado, hermético, en la orden de los caballeros del Temple. Ese blindaje, precisamente, acrecienta su misterio. Si hay algo en la vida que alienta la búsqueda de talismanes, como el Santo Grial, son sus supuestos poderes para obtener, sobre todo, la fuente de la eterna juventud. Esa codicia explica muchos desarreglos de la conducta humana a través de la historia. Es en realidad la copa del Rey de Reyes. Vida eterna. ¿Qué es lo que está pasándome? El Santo Grial
Puede ser un mito, pero aún así es irresistible. De todo hablan de tanto en tanto los libros que remueven su historia, como por ejemplo el Código Da Vinci. Y ahora, el Santo Grial también tiene su lugar en la Patagonia. Bueno, y el Santo Grial hoy, ¿Dónde está? Yo creo que no creo que esté acá en Fuerte Argentino. Yo no creo que sea un lugar como para ocultar algo tan importante para la cristiandad. O sí, de acuerdo a donde uno lo busque. O sea, si quieren que no lo encuentren, este es el lugar ideal. Si querían que lo encontraran, no es este el lugar porque en ese momento estaba muy alejado. Sí creo que lo de Fuerte Argentino forma parte de ese gran juego de la OCA, de esto que te decía, de pistas falsas y de indicadores que no tienen nada que ver con la realidad. bueno, esto es muy grande, Flecha. Bueno, Sí. ¿y vos qué pensás? Yo, en lo personal, yo soy ateo, pero sí creo en lo que tiene un fundamento científico y un respaldo histórico. ¿Y entonces? Yo hoy estoy convencido de que los vikingos estuvieron en América del Norte, ya está. Sí, pero Y acá con los... No, y estoy convencido que los templarios estuvieron en América. Yo estoy convencidísimo. Pero América es grande. Sí, y en Patagonia ni hablar. ¿Sí? Sí, sí, Patagonia sí. ¿Y el Santo Grial? Y el Santo Grial. Vos fíjate que un Sí, dato ¿y el Santo interesante, Grial está o no está? si está, no está acá en el Fuerte Argentino, está dentro de la meseta de Somuncurá. Pero la meseta de Somuncurá es muy grande, más grande que toda la provincia de Tucumán. Con lo cual, si todo esto es verdad, el lugar donde fue guardado es inmejorable. Y el misterio, así, seguirá su curso hasta el fin de los tiempos. La última tarde que pasé en las grutas se la dediqué a la salina del Gualicho. Desde el aire yo la había visto como un gigantesco mar blanco. Supe después que se extienden a lo largo de 35 kilómetros con un ancho de 18 kilómetros. Esa es una extensión impactante. Le sobra, diría, para ser considerada la más extensa del país y la tercera en importancia industrial en Sudamérica. Le pedí al piloto volar rasante para observar las montañas de sal que estaban acopiadas en la orilla, porque este es un proceso industrial que se realiza con mayor intensidad entre marzo y noviembre, que es cuando se cosecha la sal. De aquí sacan 1 millón de toneladas anuales. Y mineral hay de sobra. Dicen que hay mineral por espacio de 3 siglos. Tengo unos 50 kilómetros desde las grutas para llegar hasta las salinas. Es una tarde luminosa de verano y después de la playa la temperatura empezó a aflojar un poco. Había reunido algunos datos dispersos sobre la salina del Gualicho, que tenía un nombre estremecedor para cualquiera que conozca mínimamente la etimología mapuche y tehuelche. Gualicho, que hace referencia a un espíritu dañino o maligno que ronda a la gente que se aventura a determinados lugares considerados como sagrados o embrujados. Me fui bien lejos
por una recta eterna de tierra. Así llegué hasta el obrador. Solo, estaba vacío. Al llegar al lugar, uno se encuentra con un extenso manto blanco de sal y con desniveles de hasta 8 metros de alto con el mismo mineral. Bajé a curiosear por ahí, por los alrededores. Detrás de las montañas de sal estaba la salina propiamente dicha, que había acumulado agua que finalmente iba a terminar cristalizándose. Entonces tomé conciencia de que estaba bajo el mar. Es una manera de decir, porque estaba caminando sobre la segunda depresión más grande del país. Exactamente estaba a 72 metros debajo del mar. Y es también una de las mayores depresiones del planeta. Pero además, dicen que esta salina contiene incluso una pista de aterrizaje de emergencia para los transbordadores de la NASA. Una pista fantasma, como que habría sido delimitada en el 2001, como una pista, y ahora encontré la palabra, de emergencia. Pero pista o no, como en el lugar no había nadie para hablar, después de mirar en todas las direcciones, decidí que era tiempo de ir a otro lugar de la salina. Y lo que encontré en ese otro lugar fue a un bullicioso grupo de turistas que habían ido con un guía a esperar el atardecer. Un atardecer soñado, decían, una buena manera de terminar el día. Y aquí es que apareció Diego para contarme algunas cosas. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bienvenido a la salina. No sé si cuando venías, entrando en el camino de Ripio, sí, viste en el horizonte que hay una capita muy delgada de sal. Sí. Bueno, hemos tenido lluvia hace unos 15 a 20 días. La salina mantiene la humedad, mantiene el agua y depende de los vientos es que el agua se concentra en una costa o en otra costa. Ayer, por ejemplo, con viento del sur, estaba del otro lado y acá teníamos toda la sal. Mirá vos, y es grande la salina. Sí, una de las más grandes de nuestro país. No es la más grande, como muchos a veces creen. Tiene una superficie aproximada de 36.000 hectáreas. El error está en que se dice que es una de las más grandes por los volúmenes. Porque mientras esta salina tiene alrededor de 7 metros de profundidad para abajo, otras salinas de nuestro país no llegan al metro. Entonces, en volúmenes es la más grande. Los mayores volúmenes de sal de nuestro país salen de aquí del Gualicho. ¿Y esto es comestible? No es para consumo comestible, no. ¿La probaste? No, todavía no. En un rato te van a ir a ir al baño. No, es tóxica, tiene sulfato de magnesio, que es uno de los contaminantes que produce malestares. No es apta para el consumo humano, solamente para el uso industrial. Serviría, pero habría que hacer un proceso extra que encarecería el producto y no podría competir con otras salinas de nuestro país donde estos contaminantes están en proporciones muy bajas. Diego contaba a los turistas estas y otras cosas sobre la salina. Hace 300 millones de años, todo esto estaba cubierto por el mar. Por eso se pueden encontrar moluscos y otros vestigios de esa antigua historia marina en el lugar. Pero a mí me gustaba más, me tiraba más la historia del Gualicho. ¿El Gualicho por qué? Muchachos, ¿se lo cuento? ¡Colectivo! El Gualicho era un espíritu del mal, enviado por los dioses del mal, a hacer daño a la gente. No, no es el diablo, un espíritu mal, el genio del mal se decía que era. Pero le llaman Gualicho porque dicen que en el bajo hay Salamanca. ¿Y qué era la Salamanca? Una cueva. Una cueva que aparece y desaparece. Una gran cueva que aparece y desaparece. Una cueva donde hay espíritus malignos.
Si uno logra pasar a través de ellos, ingresa a esa cueva y se presenta ¿con quién? ¿Con quién? Con el diablo en persona. Y después... Llegamos al diablo finalmente. ¡Llegamos al diablo! Y le puede pedir cosas. Sí, Fortuna. ¿Ah, sí? Dinero. ¿Y gratis? No. Tenés que entregar el alma. Me dije para mí que siempre es la misma historia con los diablos, los aparecidos, los embrujados y las brujerías de todo tipo. Son como un banco. Te dan el oro y el moro y después quedás endeudado de por vida. Pensando en estas cosas, es que llegó el atardecer y todos brindamos. Era el final de un gran día. Había que celebrarlo y además irse rápido de la salina. Porque en todas esas historias de embrujados, la película empieza recién cuando se pone el sol. Y ya tenemos a la ganadora del GPS. Se llama María Elena Ganino y es de la ciudad de Buenos Aires. María Elena mandó al Twitter la respuesta correcta: el convento de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. Ahora vamos con una nueva. Mirá bien, si nos decís a qué ciudad de la Argentina corresponden estas imágenes, te regalamos un GPS para que siempre encuentres tu camino. Seguinos a través de nuestra cuenta de Twitter, @todonoticias, y envíanos la respuesta con el hashtag #EnElCamino. Auspicia este programa Chevrolet. Starting to